Y ahora los confidenciales. Número 1. La firma el 30 de octubre del 2009 de un tratado de cooperación militar entre el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos, autorizando la instalación de 7 bases militares norteamericanas dentro de las unidades militares colombianas por un periodo de 10 años, hace que éstas operen en tales condiciones en Palanquero, Apiay, Malambo, Tolemaida, Larandia, Base Naval ARC Bolívar, Base Naval ARC Málaga y adicionalmente Tres Esquinas, Leguizamo, Leticia. Número 2. No hay duda que la presencia norteamericana en esas bases, algunas en la frontera con Venezuela, tiene una finalidad geopolítica, entre otras razones porque la participación de efectivos de Estados Unidos, la logística y operatividad dependen del Comando Sur. Por consiguiente, en el marco de la situación imperante de informaciones que empiezan a colarse, los datos entregados por el exagente de la CIA, Edward Snowden, perseguido con desesperación por el gobierno norteamericano, se impone una consideración especial del tema. Número 3. El plan de espionaje masivo en Latinoamérica tiene explicación política. El severo control y detección de los dispositivos de seguridad y defensa de los países de la región. Es por esta razón que deben profundizarse las labores de inteligencia estratégica y de combate para esclarecer la situación real de las bases colombianas que operan bajo control norteamericano. Un caso concreto e inquietante es el Batallón de Movilidad y Maniobra número 1, adscrito a la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional de Colombia en el departamento de La Guajira. Pregunta: ¿los organismos de inteligencia y contrainteligencia venezolanos están en capacidad de analizar la situación que plantea un operativo armado ofensivo de las características del que funciona en diversos sitios de la frontera entre los dos países? Número 4. En esta tupida maraña de bases militares en el vecino país, cuyo control escapa al propio Estado colombiano y depende de una potencia con intereses muy particulares, hay que ubicar los planes que algunos sectores gestan contra Venezuela. Cualquier acción en el marco de las tensiones que crea la concepción de dominio imperial que se mueve en la región explica operaciones como las que he venido denunciando desde este programa. La compra de aviones por grupos vinculados a la conjura contra el gobierno constitucional de Venezuela. Parte de esos equipos, por ahora 5 aviones adquiridos en Estados Unidos, están ya en territorio colombiano. Lógicamente que una operación aventurera del tipo de la que se planea no utilizaría equipos o aviones de la Fuerza Aérea Colombiana o de Estados Unidos, pero sí unidades piratas, como ya ocurrió en el pasado en otros países. De ahí la importancia de que actúe la inteligencia y seguridad venezolanas para evitar sorpresas y responder a los criterios que rigen la defensa nacional integral. El tema seguramente será tratado mañana en la entrevista de los presidentes Maduro y Santos. Frase histórica del Papa Francisco pronunciada el 7 de este mes. Comillas: me hace mal ver monjas y curas en autos último modelo. Cierra comillas. En el fondo, un llamado a la vida coherente con la pobreza. En la página principal del portal web de La Colmena, Pedro Grima Gallardo escribe la siguiente información. Comillas: los agentes y criminales a sueldo de la CIA que operan en Chile, Washington Moreira, con credencial de la DEA, y Todd Porter, del FBI, son los encargados de gestionar el traspaso de recursos clandestinos para llevar a cabo el asesinato de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. En el plan hay 2 escenarios posibles. El primero se refiere al asesinato de Maduro dentro de un ambiente de caos social y desorden generalizado, creado artificialmente. El crimen trataría de provocar un vacío de poder para presionar una intervención militar apoyada por la oposición.
La CIA ha redoblado sus contactos con mandos militares para sondear posibles reacciones ante tal evento. Esta información se extiende en consideraciones sobre el operativo, cómo se montaría y quiénes participarían en su realización. El tercer escenario se montaría para el caso de que fracasara el atentado contra Maduro. Consistiría en la eliminación de Diosdado Cabello, atribuyendo el hecho a Maduro y al servicio de inteligencia iraní, sobre la base de la versión ampliamente difundida en el país y en el exterior de que existiría una pugna por el poder y el liderazgo del movimiento bolivariano. El financiamiento de esta operación vendría, dice la información de La Colmena, vía narcotráfico, y se señalan los nombres de algunas empresas con presencia en Chile, Bolivia, Perú, Colombia y una con sede en Atlanta, Estados Unidos. Esta información la transcribo para la audiencia del programa tal y como apareció en el medio ya señalado. Con motivo de las manifestaciones de carácter crítico en Brasil, se produjo en sectores de la oposición venezolana un sentimiento de euforia. Razón, la cordial relación política entre el gobierno de Brasil y el venezolano, y la impresión de que esos hechos pudieran repercutir en Venezuela. La valoración que se hizo en la MUD, como en general en la oposición, fue que lo que sucedía en el vecino país seguramente se repetiría aquí. Pero no fue así, y la frustración no se hizo esperar. Sin embargo, ese sentimiento revivió con el golpe militar en Egipto contra el presidente electo en comicios populares, Mohamed Morsi. Los resortes antichavistas saltaron de inmediato. Era demasiado atractivo el ejemplo. Los militares derrocando a un presidente que recién había accedido al mando. Fue así como a través de Internet, de las redes sociales, de información de medios escritos y radiales y televisivos, se hicieron capciosas comparaciones y predicciones agoreras. Pero también la euforia se fumó casi de inmediato, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asumió con absoluta normalidad el episodio de los ascensos y la designación de la nueva cúpula castrense. Con lo cual se demostró la solidez de las instituciones venezolanas y bolivarianas y que, como dice el refrán, deseos no empreñan. La situación en España tiende a complicarse cada día más. Las medidas económicas adoptadas por el gobierno conservador del Partido Popular, PP, no han dado resultado. La recuperación económica no se produce y se aleja para el año 2015, según organismos financieros internacionales. Una leve mejoría se presentaría entonces, bastante distante por ciento. Avanza la crisis social, aumenta el desempleo y ahora surge como factor determinante la corrupción. Las denuncias formuladas por Luis Bárcenas, tesorero por más de una década del PP, afectan a la cúpula del partido y del gobierno. En los papeles que el funcionario entregó al director del diario El Mundo, aparece implicado el propio Mariano Rajoy, presidente del gobierno. Pero la situación de este se torna más embarazosa con la publicación en el mismo diario de la correspondencia cruzada entre el presidente del gobierno y el tesorero actualmente encarcelado. Este aspecto ético de la crisis amenaza con provocar una aguda desestabilización debido al rechazo que se manifiesta en la calle contra el actual gobierno e igual contra la dirección del PSOE en la oposición. Los hechos en España preocupan a la oposición venezolana. En Primero Justicia hay inquietud, ya que el partido aparece muy ligado al PP y a Rajoy. Son muy frecuentes los viajes de dirigentes del partido a España y su participación en eventos organizados por el aparato partidista del gobierno español. Recientemente, una delegación venezolana, de la cual formó parte María Corina Machado, actuó en un evento con mucho protagonismo y claros apoyos. El diario de la ultraderecha española ABC publicó esta semana una información en la que afirma que el secretario de Estado norteamericano John Kerry conversó con el canciller Elías Agua sobre el caso Snowden y que había amenazado a Venezuela. Hablé con Elías Agua,
y me expresó que Kerry lo estuvo llamando en varias oportunidades, hasta que lo localizó en Montevideo para informarle sobre el caso del funcionario de la CIA, pero de manera muy respetuosa e insistiendo en el interés de Estados Unidos en mantener buenas relaciones con Venezuela. En ningún momento hubo amenazas contra Venezuela, me comentó Jagua. Si lo hubiera hecho, le cuelgo de inmediato el teléfono. Confidencial al cierre. En el reciente estudio de análisis situacional y gestión presidencial del encuestador Interlaces, realizado entre el 2 y 11 de julio de este año, a 1.203 entrevistas directas en hogares de todo el país, se obtuvo el siguiente resultado. Actualmente, ¿qué le preocupa más a usted? ¿La situación política o la situación económica del país? La situación económica, 70%. La situación política, 23%. No sabe, no responde, 7%. El gobierno nacional ha implementado una nueva manera de gobernar que ha llamado gobierno de la eficiencia en la calle. ¿Usted diría que es una acción de gobierno positiva o negativa para el país? Positiva, 62%. Negativa, 31%. Ni positiva ni negativa, 1%. No sabe, no responde, 6%. ¿Usted considera que el gobierno de la calle contribuirá a solucionar los problemas del país? Mucho y algo, 56%. Poco o nada, 42%. No sabe, no responde, 2%. 51% de los venezolanos cree que su situación económica y personal y familiar mejorará gracias a la política económica del gobierno nacional. ¿Cómo califica usted la labor de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela? Muy buena, buena y regular a buena, 57%. Regular a mala, mala y pésima, 40%. No sabe, no responde, 3%. 45% de los consultados se identifican en alguna medida con el gobierno nacional y el 31% se identifica con la oposición. Mientras 1 de cada 4 venezolanos, 25%, no se identifica. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por tu canal Televen.